7:03 de la mañana, hora de Venezuela. Comenzamos nuestras entrevistas en el día de hoy y lo hacemos con un gran tema, la llamada diáspora. Ese flujo migratorio que se ha convertido en una variable de estudio impostergable para los venezolanos. Me complace dar la bienvenida a Saúl Cabrera, presidente de la encuestadora Consultores 21. Saúl, buenos días. Buenos días, gracias por la invitación, Eduardo. Mira, ¿cómo plantear estos resultados recientes que ustedes han encontrado? Este es un tema que nos viene generando angustia, se puede decir, y interés en investigar desde, por lo menos desde hace 8 años, cuando te acordarás en el 2013, 2014 y antes, quizás las salidas por la Maiquetía con el mural de Cruzot, de Cruz 10 de fondo, etcétera. Esa era una salida fundamentalmente clase media, gente que tenía familia en Europa o familia en Estados Unidos o visa, con un poco de, digamos, de capacidad para resolver los problemas, ¿no? Pero a partir del 2015 y sobre todo en el 2017 y 18, por la grave crisis de hambre y de escasez en el país, se empezó a desatar, digo desde el 2015, pero fue increciendo, digamos, la migración desordenada y como si fuera una guerra, pues, como una invasión, por una invasión o hasta un desastre natural que la gente se iba de su, bueno, y vimos las grandes olas de gente saliendo por Cúcuta, inclusive por Brasil, que es un poco más rudo esa frontera con Brasil, en lanchas o en lanchitas hacia Aruba, Curazao, Trinidad, pero fundamentalmente hacia Colombia, hacia el sur, de gente de todo tipo. El problema es que es muy difícil investigar sobre este tema porque si hay datos oficiales no los dan, por razones políticas me imagino, y a lo mejor tampoco es que los datos oficiales son muy fiables porque la frontera es tan porosa con todas las trochas y todo eso que posiblemente la gente sale y el gobierno no se da ni cuenta que salió. Porque la gente se fue hasta sin pasaporte. Por ejemplo, Saúl, ¿es posible afirmar cuántos venezolanos se han ido? Sí, nosotros entonces investigamos al revés. Le preguntamos a las familias que están ahorita en Venezuela, o están desde que estamos investigando, dígame usted si algún miembro de su familia nuclear, es decir, padre, madre, hermanos o hijos, se han ido. Y nos da que alrededor del 45% de la familia tienen un promedio de 2 personas que se han ido. Y eso nos da una cifra de cerca de 6 millones de venezolanos que han migrado. 6 millones. 6 millones. Fundamentalmente adultos, ¿no? Por toda lo que es la sociología del migrante, pero también es que a veces no lo vemos, porque a veces pensamos que la situación actual, oye, dice la gente o dicen algunos voceros oficiales, y algo de razón hay, está mejor, pero está mejor comparado con qué. Porque evidentemente está mejor que el 2018, que la gente literalmente se estaba muriendo de hambre. Porque no había, o sea, lo que pasa es que la memoria es muy frágil y uno se le olvida, pues, pero en el 2016, 17, 18, recordemos el término de bachaquero, ya eso se acabó. Ya pareciera que no existe, sino para algunas cosas muy puntuales, porque efectivamente hay cosas en los anaqueles y la gente puede ser que no tenga dinero suficiente para comer bien, pero tiene siempre algo de dinero para comprar un kilo de harina pan o un kilo de pasta o de arroz, pero es que en el 2016-17 no había esa posibilidad. La gente está realmente en una situación de hambre muy fuerte y eso obligó a una migración que no es lo usual. Nosotros tenemos experiencia, digo, nosotros como país, porque aquí vinieron oleadas de migrantes españoles, portugueses, Claro. italianos a mediados del siglo pasado, en los 40, 50, y después en los 70, finales de los 70, 70 y 80, del sur del continente, muchos colombianos, muchos peruanos también, ecuatorianos,
pero esas eran migraciones como ordenadas. Siempre llegaba uno primero o un grupo primero, ese grupo tomaba territorio, digamos así, llegaba a un barrio en Caracas o en Maracaibo y ese barrio después nosotros mismos lo fuimos convirtiendo, no, ese es el barrio de los colombianos, no, es que ahí viven los ecuatorianos, porque la gente normalmente este tipo, y igual era con los españoles y algunas zonas de Caracas y del interior, porque la gente hace como redes de apoyo. Y esas redes de apoyo, bueno, yo me vine primero, cuando hice algo de capital, traje a la familia, a la esposa que se quedó en España o al hermano que se quedó en Bogotá o en Sí, Bucaramanga, y era una migración ordenada. Además, un flujo que permitía que inclusive nosotros, en este caso Venezuela, como país receptor, podía ir agrandando porque es un flujo de gente que te entra en tu economía, pero también te entra en todos los aspectos de educación y social claro. que no están tomados en cuenta porque no son del país. Eso le está pasando a Colombia, a Perú, a Ecuador, a Bolivia Sí, mismo, a Chile. una papa caliente. Así es. Saúl, amigo, estamos escuchando a Saúl Cabrera, presidente de la encuestadora Consultores 21. Tú lo has dicho muy bien porque me haces recordar, a partir de esa agudización de la migración en 2015, en los 7 años que han pasado, ¿qué retrataron ustedes con esta encuesta reciente? Es decir, ese ritmo migratorio ha tenido alguna variante en el presente. Sí, claro. Tuvo una variante obvia y clarísima en los años de pandemia. O sea, en los años de pandemia el flujo migratorio, había la expectativa de la gente de irse, pero no lo podía hacer. Entonces hubo un bajón muy fuerte, por razones obvias, pues. Claro. No solamente que las fronteras estaban cerradas, sino que los países de acogida no estaban abiertos a recibir gente, estaban con gente metidos en sus casas, etcétera. Pero después que terminó la pandemia, la parte dura, el año 20, sí, como en el año 20, otra vez vimos aumentar el flujo de gente que se quería ir. Y en la actualidad hay algo así como el 28% de la gente que encuestamos, que es una encuesta grande de 2.000 casos, nacional, urbano, rural, o sea, una encuesta muy sólida, el 28% de la gente dice que tiene expectativas de emigrar y hay como un 10% de la población total que dice no, yo quiero migrar en los próximos meses. Es decir, que sigue siendo un flujo migratorio importante. ¿Qué es lo que, qué es lo que pasa? Que también empezamos a ver gente que ha regresado o que tiene expectativa de regresar, porque es que una migración tan desordenada como la hicimos los venezolanos, debido a el Tan hambre, vulnerable, ¿no? sí, es muy vulnerable. Y digamos, en muchos de los países de acogida, esa gente no tenía, digamos, cómo insertarse, porque o no tenía buena educación, o porque no tenía un oficio, o porque, bueno, en esos países también estaban pasando dificultades. Entonces, mucha o alguna de esa gente, pues no le quedó más remedio, no le queda más remedio sin quererlo y a lo mejor regresando pensando en volver a salir, ¿no? Pero se han ido alrededor de 6 millones de personas, poco más o poco menos, pero más o menos esa es la cifra que nos da si uno compara con cifras oficiales de Colombia, por ejemplo, que tienen muy buenos estudios sobre los venezolanos que se han ido y ellos hablan de cerca de 2 millones de personas, de venezolanos que están en Colombia y hay 1 millón en Chile y hay 1 millón en Perú. O sea, cuando uno ve las cuentas gruesas de los países receptores, más o menos esa cifra, lo que dicen refugiados de la ONU, lo que dice la Oficina de Migraciones de la ONU, y alrededor nos da con la misma técnica, preguntándole a la gente, bueno, de esa gente suya que se fue, ¿cuántos han regresado? Y nos da que alrededor de 600.000 personas han regresado. Pero, como te digo, si todavía hay alrededor de 10% de la gente que quiere
irse, digamos, en los próximos meses. No quiere decir, por supuesto, que toda esa gente va a salir, porque eso no pasa de ser un deseo. Yo quisiera irme y estoy medianamente preparando para irme, pero no todos tienen esa capacidad. Digamos, el flujo de ida y venida va a ser que no es fácil que baje el número de esos 6 millones de venezolanos que se han salido, porque Sí. suponiendo que han regresado 600.000 Ujú. y estamos viendo el drama del Darién es Sí. una cosa que clama justicia, ¿no? Y La- 28% que dice que tiene expectativa de así emigrar. es, así Mira, es. amigo, Saúl Cabrera, presidente de la encuestadora Consultores 21, se mantiene con nosotros, lo tendremos en la próxima parte. Quisiera que sigas desglosando estos resultados recientes de la encuesta sobre un tema tan sensible como la migración para los venezolanos y además en toda la región que nos está siguiendo a esta hora. Volveremos. 7:18 minutos de la mañana, hora de Venezuela. Saúl Cabrera, presidente de la encuestadora Consultores 21. Seguimos hablando de un informe reciente de esta institución sobre el tema de la diáspora. Saúl, ¿alguna revelación, algo que permita proyectar escenarios en este aspecto de la diáspora? Sí, yo creo que lamentablemente para el país, pero aunque a veces para la gente que salió es una bendición si logran hacer vida y logran insertarse en los países que están, pero pareciera que la diáspora venezolana llegó para quedarse, pues. Hay un grupo importante de gente que no, sobre todo los que logran insertarse en esos países donde fueron, que seguramente no pensarán regresar, sino ojalá fuera de visita, a visitar familiares, etcétera, pero a la vez eso se los ponemos complicado porque con el Ujú, asunto de los pasaportes, bueno, claro, ujú. todo venezolano puede entrar al país, pero después no puede salir a no ser que vuelva a sacar el pasaporte y la gente cuando está en otros países, bueno, y si estuviera en Venezuela sería lo mismo. Yo no puedo pedir vacaciones por 6 meses mientras logro sacar el pasaporte en mi país para poder regresar. Pero esa gente para el país tiene la virtud, si se quiere, o la ventaja de que también existen las remesas. Hay mucha gente que se fue con la intención de ayudar a su familia que se quedó en Venezuela. Al principio, cuando lo empezamos a medir, no era mucho porque la gente estaba recién llegando a esos países sin tener clara cómo iba a ser su vida y cómo iba a conseguir para alimentarse él y la familia que se llevó. Pero en este momento se ha ido como regularizando y como la mitad de la familia de las personas que entrevistamos, es decir, de familias, porque esas personas son parte de una familia, dicen recibir remesas regularmente. No son cantidades muy altas. El año pasado o el año antepasado era más alto. Este año está alrededor de $60 mensuales que la gente dice recibir como remesa. Pero si vemos que el salario promedio del venezolano está en alrededor de $150, $140, el salario integral de la familia y el salario de la persona que más contribuye para el ingreso familiar está alrededor de $100, una cantidad de $60 no deja de ser importante para la gente, ¿no? Y si eso se termina de estabilizar y seguramente si esas familias en los países donde están logran una mejora en su situación económica, posiblemente va a haber, digamos, como pasa con otros países que tienen más cultura que nosotros en Ujú. migración, Colombia mismo, República Dominicana hacia Estados Unidos, etcétera. O sea, la ciudad más grande de República Dominicana es Nueva York. Ujú. Es donde más dominicanos hay. Hay más dominicanos que en Santo Domingo capital. Increíble. Pero, y toda esa gente tiene la cultura, los mexicanos también en Estados Unidos, de mandar dinero a sus familias que se quedaron, Tú ¿no? sabes, Saúl, que me causan curiosidad dos variables. La edad, porque uno supone que se atreve más a migrar el más joven. Y de qué manera puede estar condicionando la dinámica migratoria venezolana la situación de otros países, particularmente en esta parte del mundo, porque pasando incluso por la pandemia, el planeta no está fácil. No, esos son dos variables importantes.
de lo que nosotros recogemos en la encuesta, la gente que piensa migrar son más bien adultos, gente entre 25 y 40 años, que están en plena edad productiva, si se Correcto. quiere, más que los más jóvenes, los menores de 25 años todavía están estudiando, etcétera. Y sí hay, nosotros no lo podemos lograr con estas encuestas que hacemos el impacto que eso tiene aquí, pero con los cambios políticos que ha habido en Sudamérica, la llegada de Petro ahora a Colombia, la llegada de Boric a Chile o de Castillo a Perú o del kirchnerismo a Argentina, hace que la gente se lo piense, el venezolano, pues porque tiene el terror, el que piensa migrar, ¿no? De que esos países se conviertan en lo que es Venezuela o lo que él cree que es Venezuela en estos momentos. Entonces se hace difícil, por eso ha aumentado y bueno, y uno lo ve, no es una cosa que descubrimos con la encuesta, la querencia, si se quiere, de irse hacia Estados Unidos. Porque aunque es más complicado llegar, las circunstancias actuales, con un gobierno demócrata, con unas leyes migratorias suavizadas y un poco más abiertas, hacen que, bueno, la gente esté pasando por el drama de la selva del Darién o de las lanchas. Ahora vemos que hay una ruta a través de Colombia, San Andrés, y la gente la dejan en Nicaragua, pero la verdad es que a esa caravana de migrantes venezolanos fundamentalmente que sube de Panamá hacia los Estados Unidos, la tratan muy mal. Todos los países que atraviesan en general, quitándoles dinero, desde Claro. abajo hasta en México, ¿no? Se ha convertido en un negocio para Se muchos. ha convertido en un negocio. Ahora, Saúl, tú sabes que a mí siempre me llama la atención desde el punto de vista psicológico lo que significa que alguien se vaya a buscar la vida a un país al que ni siquiera ha ido, a un país donde no has estado. Es un paso, oye, de alto riesgo, ¿no? Sí, De mucha pero valentía, ¿no? hay en realidad las grandes migraciones que ha habido en el mundo, Ujú. más allá de las que son por guerra y esas cosas, aunque digamos, toda la migración que hubo hacia Venezuela o hacia Latinoamérica, desde España, Italia, también fue a causa de las guerras, ¿no? De la guerra civil española, de la Segunda Guerra Mundial para los italianos y para los españoles también, por el hambre, ¿no? Que genera, y se venían a hacer las Indias, pero digamos sin conocer Sí, los países claro. ni nada, ¿no? Pero ahí yo creo que estamos en una mejor circunstancia porque esto que tenemos, los medios de comunicación, las redes sociales, todo eso hace que la gente Claro. no conoce los países, pero ya los ha visto. Ha Ujú. visto y tiene las redes Claro. sociales y tiene videos en YouTube de cómo es el país, cómo te reciben, qué hacen. Entonces yo creo que estamos un poco mejor en ese aspecto que lo que estaban nuestros abuelos hace 60, 80 años cuando migraban de España a América sin Se tener lanzaban al mar. al mar Y muchas exactamente. veces en el camino por circunstancias desviaban el rumbo y llegaban a otro país que Bueno, no era el le que... pasó a mi papá, por lo que cuentan, pues, Ajá. iba para Brasil Ujú. y el barco llegó a La Guaira y ahí se bajó y no quiso seguir. Increíble, Y ahí, bueno, hizo vida en este país, pues, o sea, increíble. Tú sabes que por ahí dice que a veces la gente, bueno, entre tantas cosas, porque este ha sido un tema muy debatido, muy doloroso, pero dicen que mucha gente lo hace por repetir el ejemplo de otros, por una corriente de opinión, al final es muy difícil determinar cuánto de racionalidad o de reflexión tiene una decisión de estas, ¿no? sí, pero yo hay cosas, sí, puede ser, pero la gente que, bueno, si mis papás, sobre todo muchos colombianos, Ujú. que con los colombianos es una cosa, o con los venezolanos, la segunda o tercera generaciones de colombianos, mucha de esa gente tiene cédula colombiana, de esos compatriotas, pues, porque ellos se sienten venezolanos, pero tienen la posibilidad de tener cédula y pasaporte colombiano. Pero cuando se van a Colombia se van como venezolanos, sintiéndose venezolanos. Entonces, yo creo que el hambre es mucho más potente que simplemente
un modismo o imitar a alguien, pues, ay, porque dicen que es chévere. La Migrar no es desesperación. bueno. Así es. Migrar no es chévere para nadie, a no ser que tú tengas todas las posibilidades. Pues Sí. me fui a estudiar afuera con recursos, pero migrar así Ujú. a tratar de construir una vida en otro país no es nada fácil. Llenar una maleta, ¿verdad? Así es. Bueno, Saúl, agradecido. Qué interesante retomar este tema a través de los estudios de Consultores 21, encuestadora de la que eres presidente. Siempre por aquí dispuestos a recibirte. Un gran No, abrazo. a la orden. Un tema bien interesante Sí, y señor. bien Sí, señor. actual, ¿no? Mira, yo recuerdo, Carmen y amigos, de las primeras personas que yo vi hablar de la migración, no recuerdo el nombre del periodista, pero el título era La triste alegría de migrar, algo así, ¿tú te acuerdas? Y aparecían dos personas en contraplano caminando en el Cruz 10. Pero, oye, ¿cómo se nos convirtió este tema en algo Así es. tan presente, tan identificativo, ¿no? Lamentablemente. Bueno, amigos, regresaremos.